Gracias a todos por venir. Es una oportunidad bien chévere porque les puedo mostrar un poco de lo que he hecho en los últimos 13 años estudiando aves. Específicamente lo que les quiero hablar hoy es de investigación que inicié hace unos 3-4 años, que va muy por el lado de los huevos como sistema de estudio. Entonces, inicialmente lo que vamos a hablar es en general sobre ecología y evolución, qué sabemos sobre el huevo, para luego contarles por qué es interesante, por qué, por ejemplo, lo coloco como una elegante estrategia reproductiva y qué detalles son los que he ido abordando en mi investigación. Entonces, para iniciar, seguramente cuando leyeron el título, muchos pensaron como, tal vez esta es de las primeras imágenes que se les vienen a la mente cuando uno habla de huevos. Los huevos son de esas estructuras que tenemos siempre, seguramente muchos de ustedes esta mañana desayunaron huevo, y no sé si en algún momento se han preguntado sobre qué forma esa estructura y qué funciones tiene. Entonces, el mensaje que espero al final de la charla es que nuestro sistema tan sencillo como esta es bien compleja y soluciona un montón de problemas que tenían algunos organismos para resolver. Entonces, como seguramente aquí los que están dentro del grupo de las aves hay un montón de diversidad, y no es raro entonces que muchas de las características de las aves, no solo por ejemplo en plumajes, en picos, en tipo de función ecológica, en cómo se mueven, sino que muchos de sus otros rasgos, que los biólogos llaman fenotipo extendido, los sonidos, los comportamientos de despliegue, en este caso los huevos, también sean muy diversos. Entonces, para empezar les quería mostrar esta diapositiva porque creo que es bien visual y se logra identificar bien que hay un montón de patrones y de tamaños diferentes. Hay una gran diversidad dentro de los huevos de las aves y dependiendo de muchas de las características ecológicas en donde ellas habitan, entonces vamos a ver que hay diferentes características. Pero no sé si notaron que el título de la charla, a pesar de que es una sociedad de mitología, yo no fui muy específico en hablar del huevo de las aves, porque los huevos, hay muchos otros organismos que también utilizan este tipo de estrategias. Si bien no es, al menos estructuralmente, el mismo tipo de huevo, hay por ejemplo insectos, o en el caso de estos arácnidos, unos amplipígidos que también tienen estructuras tipo huevo en donde los embriones se desarrollan. Si subimos un poquito como en esas categorías taxonómicas de otros grupos, entonces están los peces óseos y estos que serían peces cartilaginosos. En este caso entonces les muestro el ejemplo de unos tiburones. Ellos también tienen estructuras que pueden ser consideradas huevos. Y ya en el grupo de los tetrápodos, que son todos los organismos que ya tienen 4 extremidades, en el caso por ejemplo de anfibios y salamandras, también presentan estructuras que llamamos huevos. Pero si pueden ver, todos estos diferentes tipos de huevos no presentan muchas de las características que conocemos en los huevos, de los cuales les voy a hablar más adelante. Entonces aquí estos son unas cáscaras de huevos de gallina que seguramente pues, son muy comunes para todos, pero quiero que las tengan y las vayan rotando porque quiero que las empiecen a ver a la luz de lo que les voy a contar y de todos los detalles que les voy a empezar a hablar sobre la diversidad y función y estructura de los huevos. Y entonces es el resto de la charla. Nos vamos a enfocar en este tipo de huevos, el tipo de huevos que tienen las aves y que presentan otros organismos. Lo definimos como el huevo amniota, que básicamente son unos huevos que presentan diferentes estructuras y que tienen una cáscara fuerte externa que los protege. Pero para entender un poquito cómo surgió esto en la historia evolutiva, nos toca irnos un poco atrás. ¿Listo? Nos toca como viajar y empezar con esos primeros organismos, encontrar cuál fue el contexto en el cual evolucionó este tipo de estrategia. Y para eso entonces nos vamos a devolver un montón de millones de años, y para darles un poco de perspectiva quiero que tengan en mente que solo apenas 2 millones de años empezaron a surgir los primeros homínidos.
Esta es una ilustración de Homo habilis, y entonces eso, digamos que lo que quiero ilustrar con eso es que la historia de la vida en la Tierra es súper larga y nosotros solo, digamos que hemos participado de esta última parte, y antes, digamos que en este caso hace 375 millones de años había muchos tipos de organismos que ejercían ciertas presiones de depredación, por ejemplo, en otros organismos. Entonces esto es un grupo, así es como lucía un bosque, o como lucía la mayoría de la superficie de la Tierra hace 375 millones de años. Estos son los peces óseos de esa época, se llaman placodermos, que tenían el esqueleto externo. Todas estas son unas placas de esqueleto y serán unos grandes depredadores. En ese contexto, los primeros tetrápodos, que se los pueden imaginar algo así como una salamandra, empezaron a buscar otros ambientes que estaban disponibles, como la Tierra. Entonces aquí hay unas ilustraciones de estos bichos que ya por registro fósil sabemos más o menos cómo ha sido ese proceso de colonización. Esto es un Tiktaalik y unos acantostegas que lo que están haciendo es empezando a colonizar esos ambientes. Pero entonces quiero que piensen un poco en la colonización de estos nuevos ambientes, que son ambientes ya terrestres. Hay un montón de nichos, un montón de ambientes disponibles, pero ya el aire ofrece unas nuevas restricciones. Entonces ellos les tocaba inventarse una nueva forma de reproducción que permitiera que los embriones no se secaran. Entonces, por esta, digamos, línea evolutiva fue que empezaron a aparecer nuevas estructuras. Y acá entonces podemos ver, hay dos diferentes tipos de estrategias. Hay dos grupos que se fueron diversificando, y por este lado entonces tenemos unos en donde están todos los monotremas, marsupiales, mamíferos, que seguramente están mucho más familiarizados con este tipo de reproducción. Todos estos son los sinápsidos, y en este grupo, tal vez el que a mí me parece más interesante y el que les vamos a seguir hablando, que son todos estos diápsidos, aparecieron estas estructuras y que se mantienen hasta ahora, en las cuales entonces hay unos embriones desarrollándose dentro de esas cáscaras de huevo. Y entonces, ¿cómo lucen esos huevos? Aquí entonces hay diferentes linajes de ese grupo. Acá están serpientes, todos los cocodrilos y caimanes, tortugas y todo el grupo de los lagartos. Si ven acá, en comparación con las primeras fotos que ya les mostré de aves, son huevos simples, en el sentido en que miren que todos son blancos, no presentan grandes patrones de coloración. Y una característica interesante que separa de todos estos de las aves es que tienen una capa menos en la estructura de la cáscara. Ahorita les voy a hablar un poco ya en aves para que vean cuál es la que les hace falta. Y entonces, en contraste, tenemos el grupo de aves, que es, digamos, en este caso el que más nos interesa, donde hay un montón de diversidad, y digamos, este tipo de diversidad no ha sido, digamos, ignorada desde los inicios. De los huevos de las aves y de los diferentes tipos de coloraciones, de tamaños. Incluso Aristóteles hace ya bastante tiempo, en el tomo 6 de su libro, habló un montón sobre eso, y desde entonces, enfocándose sobre todo en los huevos de las aves, hemos estudiado mucho sobre su estructura, su fisiología, y aún incluso después de todo esto faltan, digamos, que muchos detalles para saber, pero al menos ya sabemos, por ejemplo, que la coloración de los huevos, que es bien distintiva, sigue algunas presiones, hay unas presiones específicas que ejercen que haya tanta diversidad. Una de ellas se ha hipotetizado que es el parasitismo de cría. ¿Listo? Entonces, esto lo que está ilustrando es un nido en copa de una especie X, se parece a un paseriforme, un pajarito chiquito, y quiero que vean que es un huevo bien diferente, no solo en tamaño, sino en patrón de coloración. Entonces, el parasitismo de cría es una estrategia reproductiva de algunas especies de aves, en las cuales colocan sus huevos en los nidos de otras especies. Entonces, esto parece que ha sido uno de esos gatillos que ha promovido la diversificación y algo que los biólogos llaman una carrera armamentista entre las especies que son parasitadas y las especies que parasitan. Entonces, por ejemplo, esta especie que pone estos huevos acá, si por ejemplo el hospedero empieza a identificar estos huevos, fácilmente los puede sacar del nido.
Entonces lo que han encontrado es que mucha de esta diversidad de formas y de patrones de coloraciones obedece a eso, a empezar a identificar el huevo, y entonces el parásito hace el huevo más parecido y el otro cambia un poquito y lo identifica. Hay unos estudios de comportamiento bien interesantes. Otra de las fuerzas o de las características que cumplen estos huevos es la cripsis, es decir, que los huevos, muchos de esos tienen patrones de coloración específicos dependiendo de dónde los colocan. Estos son los huevos de unos caráridos, que son como estos playeritos o caravanes, y estos son huevos de gallinas ciegas, que son puestos sobre el suelo, que miren que, digamos, en algunos casos mimetizan muy bien los patrones de coloración, y en el caso de las gallinas ciegas, pues igual durante el día los adultos están en muchos huevos. Y además hay otro montón de factores que pueden estar influenciando cómo esas características o esas coloraciones de los huevos. Estos huevos perlados a mí me parecen súper chéveres, que están en tinamús y en algunos de esas aves terrestres. Y lo que han encontrado es que las aves pueden ver, pueden ver longitudes de onda cortas y pueden ver en ultravioleta, y muchos de estos huevos tienen patrones que nosotros no podemos observar a simple vista. Entonces parece que otra de las fuerzas que está actuando ahí es el reconocimiento de los huevos. Las aves pueden distinguir los patrones de coloración de cada uno de sus huevos por cómo estos están organizados. Y recientemente, una investigación que me pareció bien interesante, que no está saliendo ahí. A esta le dieron bastante auge, que fue una investigación de unos biólogos, no está saliendo, bueno, en la Universidad de Princeton y en el Imperial no va a salir, en el cual ellos estaban preguntando sobre otra de las características de los huevos. Ya hablamos brevemente sobre la coloración, pero otra de las características es que los huevos no son redondos o todos son del mismo tipo de elipsis. Los huevos son también súper diversos. Y si ven acá en este mapa, miren que hay puntos en todo lado. Esto es un gráfico que muestra qué tan elíptico es un huevo. O sea, aquí están los redondos y aquí cómo se alargan. Y en este caso acá es la simetría, o sea, qué tan diferente es el largo del ancho. Y el mensaje principal es que hay un montón de variación. Entonces miren que hay unos huevos súper redondos, por ejemplo en el caso de los búhos, y hay otros por acá en estos que son ictéridos, o en algunos de estos que son voladores, que entonces presentan unos huevos bien asimétricos. Entonces ellos empezaron a preguntar, digamos que eso es una pregunta muy vieja, ¿qué podría explicar eso? Y hay tres hipótesis básicas. Una es que básicamente si hay huevos alargados puedes acomodar más huevos en un mismo nido. La otra es que un huevo redondo consume menos calcio, entonces es una estrategia de tener más o menos disponibilidad de calcio. Y la siguiente, que es, digamos que también, yo no sé si alguna vez han puesto a rodar un huevo, es que si tiene una forma alargada y con un, digamos, ápice bien puntiagudo, hace este movimiento que sería bien ventajoso si, por ejemplo, es un nido plano, que uno no quiere que se caiga, que el huevo ruede. ¿Listo? Y lo que ellos hicieron básicamente es que pusieron a un montón de datos a correr para ver qué era lo que explicaba, y lo que se dieron cuenta es que el modo de locomoción de las especies era el que estaba explicando qué tan largo eran los huevos. Entonces acá, ya para mostrarles brevemente, estas son especies cercanamente relacionadas. Aquí entonces son los colibríes y los vencejos, que están evolutivamente cercanos, pero entonces miren que aquí en los vencejos, que vuelan mucho más, los huevos son mucho más largos. Y así con todas las especies. Entonces se dieron cuenta que parece que los huevos más largos los tienen especies que vuelan mucho más. ¿Listo? Entonces parece que es una restricción del organismo en cómo organizan los huevos. Creo que ya... Pero entonces ahorita hablemos un poco sobre la función. Entonces realmente esos huevos, ¿qué es lo que están haciendo? Y lo que aquí me gusta mostrar es, tomé prestado este video de una universidad australiana, y lo que quiero mostrarles acá es cómo se da el desarrollo de esos embriones en esos huevos en un periodo de incubación de 21 días. Entonces inicialmente hay
una célula que empieza división celular, comienza el embrión a desarrollarse, acá van a ver los días, empieza a darse la vascularización en el desarrollo, entonces se empieza a formar la cola, al cuarto día empiezan a formarse las extremidades, los ojos y el cerebro, las articulaciones de las patas ya en el día quinto, y se empiezan a formar los dígitos. Pero eso es cuando ya los están calentando. Sí, eso es durante el periodo de incubación. Listo, entonces miren que ya apenas hasta el octavo día empieza a haber un desarrollo de las plumas, de los primeros cañones. Las garras se desarrollan en el día décimo. Del embrión para que quepa dentro de esa estructura celular. Miren que aquí se empieza a formar una célula de aire que les voy a hablar ahorita sobre la importancia de eso. Se empiezan a consumir los nutrientes de la yema. Y con el diente de pico, que no sé si vieron ahorita que lo ilustraron, entonces se empieza ya a ver hacia el último día, en el 20, gracias a esta célula de aire, hay una analogía súper chévere de este libro que pues yo lo tengo y el que esté interesado se lo puedo prestar para que lo veas. La descripción de muchos huevos y la analogía que hacen los investigadores es que los huevos, imagínenselos como una cabaña. Es una cabaña que los protege del ambiente externo, tienen una nevera, entonces hay como una lonchera en donde están todos los nutrientes, ahí se pueden desarrollar completamente, pero además tiene unas puertas y unas ventanas que permiten que haya una interacción con el medio. ¿Listo? Entonces imagínenselo como flujo de aire. Entonces esto es bien interesante y si ahora lo vemos como en unos organismos que están en diferentes ambientes, entonces imagínense por ejemplo esa cabaña a nivel del mar, en la playa seguramente no va a necesitar unas paredes muy fuertes o incluso en algunos casos el aislamiento no tiene que ser más fuerte, pero si está por ejemplo en los Andes, en una montaña más alta, por decir cualquier cosa, en Manizales, uno lo que esperaría es que esa cabaña o ese aislamiento de los factores ambientales, digan ustedes presión barométrica, temperatura, humedad, sea mucho más fuerte. Entonces uno esperaría que la estructura de una cabaña, bueno, ahora ya hablemoslo como huevo, que la estructura de un huevo sea diferente de un ambiente a otro. Entonces, con todo esto que les conté que sabemos sobre los huevos y con esto en mente, empecé a estudiar mucho más y le he dedicado los últimos 4 años a estudiar cómo la estructura de la cáscara y cómo la nanoestructura y cómo es la función de los diferentes cáscaras en los diferentes huevos de las aves que anidan en gradientes de elevación. Entonces, lo que les voy a empezar a hablar ahora ya hace parte de la investigación que estamos próximos a publicar, en la cual hay varios investigadores involucrados, entre ellos mis 2 asesores que son profesores de la Universidad ICESI, con los que pues, digamos que hemos venido trabajando en los últimos 10 años en Perú y en Colombia. Daniel Cadena, que tal vez algunos conocen porque está dentro del comité de los que están cambiando nombres a cada rato, y Carla Do, que es una persona bien especial que entró en la investigación. Ella es la experta mundial en plumas de aves, o sea, nadie sabe más de plumas que esta señora, y utiliza unas herramientas de microscopía electrónica de barrido que les voy a mostrar ahorita para estudiar las plumas, y resulta que esa es la misma técnica que a mí me sirve para estudiar las cáscaras de los huevos. Entonces por eso fui a estudiar con ella y estuve un tiempo trabajando como investigador en ese museo. Entonces de lo que les voy a hablar ahorita es abordando desde este ángulo una pregunta que ha interesado a ornitólogos, a biólogos, a pajareros, a naturalistas desde hace mucho tiempo, y es por qué las especies, en este caso las aves, están donde están. Porque, por ejemplo, en tierras bajas encontramos unos organismos y si nos empezamos a subir hay un cambio, en muchos casos drástico y abrupto de la bifauna. Eso lo han estudiado por tasas metabólicas, fisiología de los organismos, digamos que han tomado muchas aproximaciones, porque hay unos factores bióticos y abióticos. O sea,
del clima en general, por ejemplo interacciones, vegetación, pero además por ejemplo temperatura, presión barométrica, que puede estar limitando que unas especies estén en un sitio y no en otro. Y como les digo, esto siempre lo han hecho es como mirando desde el punto de vista de los adultos y también viendo cómo esos adultos tienen restricciones fisiológicas a ciertos ambientes y no han encontrado ninguna relación. Entonces parece que hay mucho de ecología que todavía necesitamos investigar, y lo que nosotros propusimos es que viendo la ontogenia o el desarrollo de los organismos es una como esas fichas claves que se debería tener en cuenta al estudiar por qué las especies están donde están. Es bastante, digamos, intuitivo pensar que la reproducción es algo clave dentro del ciclo de vida de las especies para que persistan, y que factores que estén afectando ese punto sean bien importantes. Entonces, para retomar un poco, aquí básicamente lo que hicimos fue aprovecharnos de que durante el desarrollo del embrión hay un intercambio gaseoso, entonces entra oxígeno, sale CO2 y además sale vapor de agua de la clara para dar espacio a que el embrión crezca y formar esa célula de aire. Entonces uno puede estudiar eso, puede estudiar ese intercambio gaseoso para ver cómo las cáscaras de los huevos están interactuando con el ambiente. Y las cáscaras, que son bien sencillas, ahí digamos que aparentemente son una estructura de calcio bien común, no son tan sencillas. Hay varias capas que están determinando varias de las funciones de esos organismos. Entonces hay una superficie que en algunos casos está cubierta, y ahora les voy a mostrar más sobre eso. Hay toda una estructura de carbonato de calcio que es la que está protegiendo. Hay unas mamilas que están en esta zona que son las que le dan el calcio al embrión, y además hay otra cosa que es bien interesante, que son los poros que atraviesan esas membranas. Entonces por esos poros es por donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, si uno ve la cáscara, uno la puede ver en términos de su función, que tiene difusión de gases, y en términos de su estructura. En este caso lo vamos a estudiar como el espesor de la cáscara, que es qué tan largos son esos poros, la densidad de los poros, que es qué tantos poros tiene, que entonces eso va a determinar los tasas de difusión, y el tamaño de esos poros. Y digamos que esto ya han habido algunas aproximaciones sobre esto en zambullidores y en patos, y en estos pajaritos que son unos gorriones, es como el copetón de Estados Unidos, y lo que han encontrado es que la cáscara sí puede evolucionar rápidamente para acoplarse mejor a las condiciones ambientales. Entonces lo que hicimos fue tener dos preguntas. Primero la abordamos por la función, y entonces lo que dijimos es que la conductancia, que es qué tanto de estos gases pasa a través de la cáscara de los huevos, varía adaptativamente con la elevación. Y adaptativamente con la elevación me refiero a que, por ejemplo, aquí en donde las elevaciones son altas y en donde las tasas de difusión son muchas, lo que nosotros creemos es que la tasa de difusión debe ser muy bajita. Eso inicialmente puede ser contraintuitivo, pero a lo que me refiero con esto es que si, por ejemplo, un ambiente es muy seco y las cáscaras no tienen una adaptación para eso, se puede secar súper rápido y se muere el embrión. ¿Listo? Entonces lo que nosotros esperamos es que en las partes altas de la montaña las cáscaras de alguna forma estén regulando esa conducción de gases. ¿Y cómo lo pueden hacer? Entonces hay dos formas. Una es por el espesor de la cáscara. Por ejemplo, para que pase menos oxígeno uno esperaría que la cáscara fuera más gruesa, o en el caso de los poros, por ejemplo, si yo quiero que pase menos gas, pues tendría poros más pequeños o menos poros. ¿Listo? Esas son como las predicciones. Para estudiar eso, entonces tratamos de incluir un montón de especies. Incluimos 140 especies distribuidas en el trópico acá, y que estaban distribuidas además en estas 9 familias. Entonces aquí están gallinas ciegas, gorriones, rastrojeros, sororois, los fruteritos, mirlas, colibríes, atrapamoscas, y los chamones y mochileros, que con la idea de que eso nos diera una buena idea de qué es lo que está pasando en todos estos grupos, porque antiguamente solo lo habían hecho en una sola especie. Entonces la idea era incluir un montón de variación. Los sitios de estudio son principalmente en Colombia y en Perú, y entonces esto es pues se imaginarán, no sé, por ejemplo, los que pajarean un montón, encontrar nidos no es tan fácil. Entonces lo que hacíamos eran unos equipos y unas expediciones por muchos años. Yo estuve más de 4 años acampando en el Amazonas buscando nidos, y con gente
al final trabajamos en este proyecto más de 100 personas de 19 países diferentes y yo era el encargado como de la parte de los huevos. Gracias, ese es el proyecto de Gustavo, hay un montón de información y digamos que de este mismo proyecto se han desprendido como estos videos bien interesantes que son sobre esta oruga que mimetiza, un polluelo que mimetiza una oruga y unos comportamientos raros de colibríes que parecen bostezando. Y lo que hicimos entonces, como les conté, es que estuvimos estudiando todo esto en un gradiente de elevación, desde tierras bajas, desde 200 y 380 metros, hasta la puna y la parte más alta de los páramos. Entonces así luce la parte amazónica que estudiamos. Entonces, como ven, hay unos ríos meándricos y en general es del Amazonas, súper vasto. Además estudiamos zonas en la montaña, como en la mitad de los Andes, en donde entonces hay mucha neblina y hay una alta humedad, y en las zonas altas, ya por encima de los 3000 metros, en donde esperamos donde son ambientes mucho más secos y esperamos que se den las adaptaciones a esos ambientes. En Colombia, adicionalmente, estuvimos en el Valle del Magdalena en varios puntos, que hay unos sitios bien interesantes para estudiar esto en tierras bajas, y en uno de los sitios tal vez más impresionantes que yo ya he estado, que es Tatamame. Me parece súper chévere y es súper interesante porque tiene un gradiente de elevación o una franja de elevación súper amplia, en donde uno por una sola carretera puede ir desde los 1000 hasta por encima de los 2000 metros, y hay un montón de interacciones interesantes entre las especies. Entonces en la parte de metodología no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente lo que les quiero contar acá es que para estudiar con las difusiones de gases de los huevos, lo que hacíamos era que, gracias a que podíamos medir esa pérdida de vapor de agua de los huevos, entonces uno puede hacer un análisis para calcular qué tan permeable es la cáscara de los huevos. Y después uno utiliza unos análisis un poco sofisticados que involucran algo que se llaman filogenias moleculares, que es básicamente con información genética qué tan relacionadas están las especies, para poder entonces después estudiar estos organismos. Después nos fuimos al museo, eso lo hicimos en campo, y después nos fuimos al museo a ver colecciones de huevos y a entender un poco ya la parte estructural que era lo que estaba pasando. Entonces visité varias colecciones. Esto fue en Estados Unidos, pero aquí en Colombia, y de hecho es una invitación abierta a que vayan y la conozcan en Villa de Leyva, en el Museo del Humboldt. Hay una colección bien interesante con más de 15.000 huevos de aves. Es impresionante. Y lo chévere de esto es que las colecciones no solo nos permiten tener muchos datos en el tiempo, o sea, aquí hay huevos que fueron colectados hace 100 años, sino que además permite ampliar el tamaño muestreal. Entonces eso lo que me permitió fue ampliar mi área de estudio a básicamente un montón de partes en el mundo. Entonces estos son datos de especies en campo, y además de museos en el Smithsonian, en donde estuve, y además de museos en Florida y California que tienen huevos de muchas partes en el mundo. Entonces lo interesante de eso fue que ahora ampliamos nuestro grupo de especies y pudimos incorporar hasta datos de hasta 94 familias, que eso es una cobertura bastante amplia de las aves que se tienen. Para hacer los análisis de microscopía electrónica es un proceso manual bien chévere, que es básicamente irse con un estéreo y empezar a estudiar cáscara por cáscara, sacar unos fragmentos bien chiquiticos que están acá. De hecho, este es el de la foto. Estas son unas cabecitas en donde uno coloca los fragmentos de las cáscaras, después se va a esto que es un microscopio electrónico de barrido, pone las cabecitas y lo que obtiene son unas fotografías de este tipo, de la estructura de la cáscara. Entonces así luce una cáscara, la superficie de una cáscara de huevo, en este caso de la Nicorina leucophrys, del cucarachero de montaña, y este es un corte transversal, o sea, aquí puedo medir el espesor de la cáscara. Y lo que voy a hacer ahora es rápidamente mostrarles cómo lucen las cáscaras de algunos grupos. Entonces, algo que no se sabía muy bien es cómo son las cáscaras de muchas especies. Entonces, eso fue muy chévere, pero fue un reto inicial porque nos tocó nombrar muchas de esas cáscaras. Entonces, en este grupo de tinamús se puede ver que las cáscaras están todas cubiertas por una cutícula externa. Estas son unas cáscaras completamente cubiertas. Hay otros grupos que también presentan este tipo de cáscaras, que son estos, los megapódidos de Nueva Guinea,
que también presentan este tipo de estructuras. Esto es un corte transversal. Hay otros que ya presentan ciertas fracturas en la cáscara. Estos son unos íbices, todo ese grupo de ibis y de garzas presentan este tipo de cáscaras. Entonces miren que por ahí ya hay unas zonas agrietadas. Los carpinteros también presentan esas zonas agrietadas y se alcanza a ver una estructura acá de todo el grupo en general de la familia de los carpinteros. Hay uno de los grupos que a mí más me gusta, que es el de los patos aguja y los cormoranes, porque presentan unas cáscaras únicas que son con vesículas. Entonces miren que esto ya es otro tipo de cobertura bien diferente y está asociada, parece que a especies que tienen, que anidan cerca del agua. Y así es como luce la cáscara de estos. Este también es el tipo de cáscara que tienen los piqueros. Ya otra especie más conocida, que aquí entonces fueron los huevos que les mostré ahora, miren que ahora sí se alcanzan a observar muy bien los poros. Sin embargo hay unas estructuras acá que no entendemos muy bien, parece que están todavía obstruidas o que están tapadas por algunas estructuras calcáreas. Y esto es lo que, digamos, en términos del análisis sería una cáscara ideal, que es una cáscara abierta en donde se pueden observar muy bien todos los poros. Así es el tipo de cáscara de todos los pajaritos, de todos los paseriformes. En este caso esta es la cáscara de una diglosa, de estos pinchaflores, en donde se puede observar eso muy bien. Entonces en este caso lo que hicimos es, esto lo que les estoy mostrando acá es un cladograma que incluye todas las especies que estudié y cuáles son las relaciones evolutivas entre ellas, que básicamente lo que uno hace es con información genética, miren, estas especies que están más cerquitas están mucho más emparentadas que por ejemplo esta con esta. Y lo que quiero que vean acá es en colores está dibujado todos los diferentes tipos de cáscaras que les acabo de mostrar. Estas verde limón son las cáscaras abiertas, que son las que incluimos en el análisis para poder estar seguros de lo que estábamos estudiando. Entonces miren que aquí algo bien interesante es que pues, todos los paseriformes acá, todos los pajaritos tienen ese tipo de cáscaras, además las gallinas ciegas y las palomas las tienen, y por acá hay un grupo de unos capitos o de esos toritos de monte que también tienen ese tipo de cáscara. Todos estos de acá son los datos que estoy empezando a organizar ya para el doctorado, porque no, digamos que esos son un poco diferentes de analizar. Para entonces empezar a organizar cómo se toman los datos, entonces lo que hicimos fue tomar unas medidas del espesor de las cáscaras. Esta es una cáscara transversal que me parece re linda de un Pitangus sulfuratus, un bicho fue. Y después hicimos un análisis de los poros, entonces contamos cuántos poros para ver la densidad de los poros y los tamaños de los poros. Y fue solo hasta este momento en el que yo realmente me percaté de qué tamaño eran los poros que estaba midiendo. Son poros de cerca, incluso algunos por debajo de 1 micrómetro, y acá les hago la comparación, un glóbulo rojo mide 8 micrómetros de diámetro, o el cabello humano son entre 80 y 100 micrómetros. Entonces quiero que con eso, digamos con eso me dé un poco de perspectiva de qué es las estructuras tan pequeñas que estoy estudiando y cómo estructuras tan pequeñas pueden determinar en muchos casos que el embrión se desarrolle o no. Como contar eso es un camello, entonces lo que hicimos fue aliarnos con unos ingenieros que saben digitalizar imágenes, y entonces lo que hicimos fue con Esteban, que de hecho trabaja en los Yarumos, es otro manizaleño que también incluimos dentro de la investigación. Diseñamos un programa, un algoritmo que cuenta los poros. Entonces esto digamos que facilitó un poco la tarea, porque entonces ya no tenía que sentarme con 3000 fotos a contar puntico por puntico, sino que podía ser un poco más ágil la cosa. Entonces les voy a contar ahora qué fue lo que encontramos. Entonces nuevamente esto es un árbol que lo que está ilustrando es las especies, qué tan cercanas son las especies entre ellas. Entonces por ejemplo por acá están todos los hormigueros hormigueros acá y las gralarias, y por acá entonces otras especies que están distantemente emparentadas con estos. Listo, entonces en general lo que les quiero mostrar aquí primero es los datos que obtuvimos sobre qué tanto vapor de agua pasa de la cáscara. Entonces aquí colores cálidos o estos rojos son los huevos o las especies que presentan mayor difusión de gases, y los colores azules son las especies que presentan menor difusión de gases. Listo. El mensaje general es que hay un montón de variación, no es como que todo este grupito es azul y todo este rojo. Miren que dentro de un mismo grupo pueden haber diferentes colores, por ejemplo en el caso aquí de estos. Pero si lo vemos ya en este gráfico, en donde les muestro
qué tanta es la difusión de gases y aquí el tamaño de los huevos. Entonces algo, digamos, que uno puede observar inicialmente es que huevos más grandes tienen mayores tasas de difusión de gases. ¿Listo? Pero algo interesante que encontramos es que miren que estas son las tendencias de todas las especies que anidan en las partes altas, todas las especies en las partes bajas, todas las especies que anidan en la montaña y todas las especies que anidan en las tierras altas. Esto lo que quiere decir es que a pesar de que igual hay un montón de variación, siempre todas las especies, sin importar qué tamaño de huevo tengan, si viven arriba tienen menores tasas de difusión. ¿Listo? Otra forma de ver eso es con otro análisis en el que uno mira qué tanto se desvían esos datos del patrón general y básicamente muestra lo mismo. Aquí entonces es tierras bajas, hay un montón de variación pero tienden a tener menores tasas de difusión, y en las montañas bien alto lo que encontramos es que tienden a tener menores tasas de difusión, es decir, si están controlando las tasas de difusión para que en tierras altas pierdan menos agua. ¿Listo? De acuerdo con nuestras predicciones, que fue lo que les conté inicialmente. Y eso lo repetimos en los diferentes grupos y nos dio un patrón similar. Después, en cuanto a la estructura, entonces lo que les estoy mostrando acá es qué tan gruesos son los huevos, qué tantos poros tienen y qué tan grandes hay. Hay unos comportamientos interesantes. Este era bastante lógico, y es que huevos más grandes tienen cáscaras más gruesas. En este, algo interesante que encontramos es que en los huevos más grandes hay menor densidad de poros. Y acá hay una variación gigante. En el tamaño de los poros parece que tiene que ver mucho más es con la relación de las especies. O sea, aquí el ambiente parece que no juega un papel tan importante. Entonces lo que hicimos fue coger esos datos de que, por ejemplo, en este caso del espesor, qué tan gruesa es la cáscara, y lo pusimos en la montaña. Entonces aquí son tierras altas y aquí son tierras bajas. Y aquí fue un poco frustrante porque no encontramos nada. Si ven acá hay un montón de puntos, en tierras bajas hay un montón hay unos súper gruesos y unos súper como más delgaditos, y aquí en tierras altas hay también mucha variación. Y esto al inicio fue frustrante porque lo que uno lee en la literatura es que eso es un patrón general. Lo que esperaríamos es que es una línea así, en donde las cáscaras más gruesas siempre están en tierras altas. Listo, entonces lo que hicimos ahí fue pensar un poco como, bueno, listo, pero es que las especies son muy diferentes, entonces lo que hicimos fue separarlo por familias. Y lo que encontramos en estos asterisquitos, que son como los que están estadísticamente si dicen algo, es que cuando uno lo divide por familias hay unos grupos, o sea, hay unos que no presentan una relación, pero hay algunos que sí siguen el patrón. Entonces al menos en los gorriones y en los fruteros, tángaras, sí las especies presentan cáscaras más gruesas en tierras altas. En cuanto a la densidad de poros, nos encontramos el mismo patrón, pero cuando lo dividimos nos dimos cuenta que hay unas especies que son las que sí son significativas, en donde en tierras altas hay menor número de poros. Entonces, si recuerdan, ese era lo que esperábamos. Y en cuanto al tamaño de los poros, lo que encontramos fue algo, digamos, opuesto a lo que queríamos, o lo que esperábamos más bien, y es que los poros más grandes estaban en especies de tierras más altas, en el caso de gallinas ciegas y de todos esos rastreros. Entonces, en cuanto a la estructura, ¿qué fue lo que encontramos? Entonces, y eso digamos que fue un llamado a que muchas veces muchos investigadores hacen análisis a nivel global y no encuentran patrones, pero resulta que los patrones están enmascarados dentro de un montón de variación. Entonces, cuando uno va y analiza grupito por grupito, se da cuenta que hay estrategias específicas de cada uno de esos grupos. Entonces, lo que encontramos ahí es que básicamente cuando uno ya estudia por el grupo de especies, hay dos patrones generales. Uno es que es en las tángaras, que ellas mantienen la misma densidad de los poros en tierras altas, pero corrigiendo por tamaño, las cáscaras son más gruesas en tierras altas. Mientras que en otros grupos, por ejemplo las gallinas ciegas, las cáscaras son del mismo grosor, no importa si están arriba o abajo, son el mismo espesor, pero ellas lo que hacen es que modifican el tamaño de los poros. Entonces en este caso estas que son Uropsalis, que son de esas de tierras altas, tienen muy pocos poros en comparación con las parientes de tierras bajas, Nyctidiromus y otro tipo de gallinas ciegas.
Entonces ahí encontramos, fue bien importante, pero entonces lo que vimos es que hay un montón de características y de factores que pueden estar también influyendo eso. Entonces ahí hicimos análisis por corrección de nidos y nos dio que por el tipo de nido de cada especie, y nos dio que el tipo de nido, si era copa, domo o en el suelo, no afectaba nada. Pero hay otro montón de tipos de factores que sí pueden estar ahí jugando un papel y que pueden estar como ocultándonos los patrones que estamos buscando. Uno de esos, por ejemplo, es que las especies tienen diferentes comportamientos de incubación. Hay unas que incuban más, hay otras que incuban menos, y eso varía las temperaturas. Eso también puede ser un factor que está jugando ahí un papel en la tasa de difusión de gases. Además, hay a la misma elevación, por ejemplo, en tierras bajas pueden haber especies que anidan, como estos, que es un Furnarium glyphorhynchus, que anidan en huecos allá en el fondo, que es más húmedo que, por ejemplo, estos nidos en un florisunga, un colibrí, que son bien expuestos. Entonces, a nivel de las especies hay mucha variación en dónde ponen los nidos y en cómo los construyen y de qué los construyen. Adicionalmente, hay otros factores que pueden estar llevando todas estas, digamos, todas estas fuerzas evolutivas en direcciones opuestas. Y es el caso, por ejemplo, de los megapódidos. Estos bichos son los únicos que no incuban los huevos, sino ellos lo que hacen es un comportamiento más como de cocodrilo, y es que ponen los huevos y los cubren con un montón de capa vegetal. Y entonces imagínense ahí eso, empieza una descomposición, es más caliente, incuba los huevos, pero además hay muchos patógenos, bacterias, hongos. Entonces lo que encontraron es que estas especies tienen una modificación en la cáscara, son mucho más gruesas con este tipo de formaciones para evitar que se les peguen las bacterias o para evitar patógenos. Entonces esto es una fotografía de un huevo de gallina en estos mismos huevos, y entonces miren estos que presentan estas cáscaras así todas irregulares, como algunas que les mostré, como hay mucho menos patógeno que en el huevo de una gallina, que es así planito. Entonces lo que encontramos básicamente fue un vínculo entre la función y la estructura, en donde sí encontramos que las aves de alguna forma están modificando las tasas de difusión. O sea, en las tierras altas sí hay más, sí hay menos, digamos, pérdida de agua que en tierras bajas. Y en cuanto a la estructura, hay unos patrones específicos de cada una de las especies que están variando esas cáscaras de los huevos para mejor retener agua. Y entonces eso va digamos, en la línea de las ideas de selección natural y de adaptación al ambiente. ¿Y por qué eso es importante? Porque es que hay unos ambientes que presentan ciertas características. Imagínense ustedes un páramo, y hay unas especies que, por ejemplo, por las características de los huevos u otras características, simplemente no pueden pasar esta barrera, porque, por ejemplo, el embrión aquí ya no se desarrolla. Por eso es que, por ejemplo, este tipo de características cobra relevancia en cómo es que las especies están distribuidas. Y entonces tal vez podríamos meterle esa otra ficha al rompecabezas de entender la tolerancia ambiental o cómo están distribuidas las especies, no tanto desde el punto de vista de los adultos, sino desde el punto de vista de cómo se desarrollan los embriones. Y en un panorama un poco más aplicado, por ejemplo ahora en cambio climático y en transformación de hábitat, imagínense especies que llevan mucho tiempo adaptadas específicamente a esos microclimas de bosque, y de un momento a otro se cambia completamente el ambiente. Aquí en estos potreros la humedad es diferente, la temperatura es diferente, y hay una transformación impresionante del hábitat, y muchas especies pueden responder de diferente forma. Entonces este tipo de estudios, por ejemplo, y otros también especializados, pueden ayudarnos a entender cómo las especies están respondiendo y qué tan afectadas se pueden ver por el cambio ambiental. Porque en general el discurso es que el cambio climático y la transformación de hábitat afecta a las especies, pero en la mayoría de los casos no sabemos cómo las afectan. ¿Listo? Entonces, en general lo que espero es haberles vendido un poco la idea de que el huevo, a pesar de que es una estructura aparentemente sencilla, es súper eficiente y simple, y cumple unos de los requerimientos bien importantes, que es el desarrollo del embrión en muchos ambientes, y que además tiene muchas características que le permite adaptarse a los diferentes entornos. Finalizar, lo que quiero es, estos son como las personas que participaron en el proyecto y entidades financiadoras de Colombia y de otras partes. En parte también la idea era mostrarles un poco de la investigación que se está haciendo en Colombia, colaborativa con otros laboratorios,
y si tienen alguna pregunta sería mucho. ¿Qué pasa? No, bueno, de acuerdo. A mí se me generó una cuestión y es para definir una correcta o precisa ampliación de distribución de un ave, se debe determinar por anidación y más no por anidación y más no por una simple visualización. Digamos, por ejemplo, si la presencia, por ejemplo, de Lacio flameus es un búho que hace poquito hicieron el reporte pues, por el grupo, uno diría una ampliación en distribución porque pues, nadie más lo había visto en esa zona, pero en realidad una buena distribución sería determinar por si está alineando o no. ¿No es correcto? En parte, porque depende un poco de cómo defines la distribución, porque hay muchas especies que por ejemplo presentan migración altitudinal. Por ejemplo, muchos colibríes, a pesar de que anidan a cierta elevación, en ciertos periodos del año suben porque hay floración en las partes altas. Y eso también hace parte de la distribución de ellos. Por ejemplo, todas las especies migratorias, que también tienen parte de su distribución en las zonas aquí de invernada, en el trópico, pero ellas se reproducen allá. Entonces, tal vez lo que falta un poco es discriminar y saber un poco cuál es la distribución de las especies en general y la distribución en anidación. Por ejemplo, hay muchos reportes de un águila, ¿cómo es que se llama? Spizaetus ornatus, que siempre la ven anidando como a ciertas elevaciones, a pesar de que el bicho, pues por ser grande, tiene una distribución súper amplia en elevación, parece que está muy restringida a ciertas elevaciones. Eso sería muy interesante estudiarlo, pero no lo sabemos de muchas especies. David, en este estudio tan amplio, con tantos huevos de tantas especies, de tantas familias y a diferentes alturas, también examinaste o miraste las diferencias en un gradiente latitudinal, es decir, a medida que uno se aleja del trópico. Entonces la pregunta sería, ¿son los huevos de las especies tropicales, son los huevos tropicales, tienen alguna diferencia a los otros, alguna adaptación tropical? Hay algo bien interesante en el trópico y es que sirve de analogía. O sea, uno puede estudiar en elevación y puede hacerse las mismas preguntas en latitud, ¿sí? Porque hay variaciones en el ambiente que, por ejemplo, a altas elevaciones, que son como las zonas frías, podrían simular un poco los ambientes a altas latitudes, en las zonas de tundra, por ejemplo. Entonces, yo creo que muchas de estas hipótesis o predicciones que esperamos para especies en tierras altas se cumplen para especies que están en ambientes bien restrictivos, por ejemplo hacia los polos. Entonces yo creo que es un poco, en eso hay un montón de variación y tocaría estudiar muchas más especies, incluir más para, por ejemplo, abordar estudios a nivel latitudinal. La mayoría de mis datos son en el trópico y esos son, pues, al menos en transporte de gases, y entonces digamos que solo puedo hablar es como por esas especies. ¿Cree que hay algún peligro de extinción en las aves por el cambio climático en el momento del huevo? Yo no estoy seguro. Yo pensaría que algo que nos falta estudiar acá es qué tan, un término que se utiliza es qué tan plásticas son las especies. O sea, una misma especie, ¿qué tanto puede variar? Si uno, por ejemplo, lo ve en las gallinas, hay una misma gallina que puede poner varios tipos de huevos. Entonces, algo que sería muy interesante ver es si, por ejemplo, una especie, dependiendo de cómo le modifican el ambiente, es capaz de ajustar cómo produce los huevos. Por ejemplo, en el caso de especies que no sean capaces de ajustar eso, uno esperaría que eventualmente o les va a tocar empezarse a mover a sitios, por ejemplo, como hay muchas especies que se están empezando a mover hacia zonas altas, o se van a extinguir. Por este caso podría ser el pingüino. El pingüino. Con el pingüino hay unos casos bien interesantes. No sé si vieron el primer ejemplo que les mostré, que tenía un superporo y unos poros chiquitos en la misma cáscara. Parece que ellos tienen la habilidad de modificar un montón las cáscaras. ¿Qué le pasaría a lo mismo del oso polar? Se está calentando el polo y ellos podrían extinguirse.
Sí, es. Entonces digamos que eso va en términos de qué tan rápido se pueden ajustar las especies y si de hecho lo pueden hacer, que todavía no sabemos para muchos. Los poros tienen una función también de filtro, ¿no? Como de evitar que entre contaminación al interior del huevo. Pero sí hay cosas que lleguen a pasar ese filtro y afecten la presa del huevo, digamos. Sí. Y otra pregunta que le quería hacer: todas las especies utilizan el huevo, ¿no? Sí, todas. Al menos en el grupo de aves de dinosaurios y todas las aves vivas, todos utilizan mamíferos o los vertebrados. en ellos entonces hubo, digamos que unos cambios y entonces en ellos ya se hace internamente. Y hay, digamos que unas estructuras análogas a lo que sería en el huevo, pero en el interior del organismo. Y lo de los poros al interior que entran las bacterias, eso es, por ejemplo, los huevos de gallina nuevamente. Cuando estábamos en campo, y eso fue un experimento que ni siquiera pensábamos hacer, y es que comprábamos huevos cuando estábamos en el Amazonas y los mismos huevos después, pues cuando los comprábamos nos los llevábamos para el páramo, y en el páramo nos podían durar 3 meses, y cuando estábamos en el Amazonas a los 8 días ya estábamos comiendo huevos con hongos. Entonces dependiendo del ambiente, por ejemplo en las zonas en donde es muy húmeda, los hongos y los patógenos entran mucho más rápido a la misma estructura. Ahí por la misma línea, de pronto, dependiendo de la temperatura y en la altitud que esté el ave, pueden cambiar las características del huevo, porque en la gallina se da. La gallina, para una incubación óptima, tiene que estar a 35 grados centígrados el huevo, porque si no, la cáscara es más delgada si está a más temperatura, o pues varía según la temperatura por la sangre del ave. Eso tiene que ver. Sí, eso, las temperaturas de incubación también juegan un papel súper importante. Y no miraron dentro de una misma especie que tuviera un gradiente altitudinal marcado. Sí. Pues sí, comparar dentro de la misma especie. Estaba esperando esa pregunta. Lo tenían preparado. Hay dos, eso es bien interesante, porque es como ver si todas esas hipótesis a gran escala que pusimos operan a un nivel mucho más superior, por ejemplo en el caso de especies. Entonces lo que uno esperaría es que todas estas predicciones de cáscaras más gruesas y menos poros en tierras altas se cumplan en grupos de individuos que aniden más alto. Entonces, para hacer la historia corta, hay 2 especies en donde estamos estudiando, una Tlapetes, primo del Broninuca acá, y este que es un atrapamoscas canela que tiene pues como una distribución en elevación bastante amplia. Entonces encontramos bichos, en el caso del Pirromias del atrapamoscas, desde 1500 hasta 3000. Y lo que esperábamos era ver las mismas gráficas que les mostré al principio, pero lo que encontramos es que no hay ninguna relación. Entonces todos estos son huevos a esta elevación, a una elevación bajita, y todos estos son huevos a una alta elevación en los diferentes rasgos que medimos, y no presentan esos patrones de los que les estaba hablando. Y entonces eso puede ser, pensamos que puede ser por 2 cosas. Una puede ser que no tenemos un suficiente tamaño muestreo, o sea, necesitamos tener más datos de cada elevación, ampliar más el rango para poder decir algo sobre esa especie, porque realmente no son tantos. Por ejemplo, de Pirromias no eran más de 30 huevos diferentes. Y la otra es que las especies, dentro de cualquier especie hay una variación, hay variación individual. Por ejemplo, dentro de esta especie hay unos que tienen plumitas más largas, digamos que hay individualidad dentro de todos los organismos. Entonces uno lo que espera, por ejemplo, y eso ahorita que tenemos, que en la casa hay gallinas, uno se da cuenta que hay un montón de formas y de tamaños y de colores en esos mismos huevos, y eso se da gracias a que hay una diversidad. Entonces lo que pensamos es que la otra salida es que esto lo que nos está mostrando es la diversidad que hay dentro de esa especie, y que esta diversidad es la que le permite a esa especie ya vivir en ese rango de elevación. Entonces estas son características de esa especie que ya están acopladas con ese rango de elevación
y la variación que se da es simplemente una variación mínima que le permite anidar en todos esos lados. Entonces lo interesante sería poner a prueba eso. Esto sería como un siguiente paso. Además hay un montón de otras estructuras. Por ejemplo, les muestro acá, esta es la cáscara de estos son un rastrógeno sin alaxis. Entonces lo que yo esperaba con este bicho era encontrar esto, cuando encontré toda esta capa externa, esta acá, que posiblemente puede ser un pigmento. Entonces yo ahorita lo que quiero ver es si los diferentes grados de pigmentación o manchitas dentro de los huevos pueden también estar tapando los poros, si tienen algo que ver con las tasas de difusión. Son un montón de factores que a considerar que sería interesante para nosotros. Dentro de esas especies que analizaste, ¿algunas están en alguna de las categorías de amenaza? No, ninguna. Sí, porque me parece, o sea, como un poco la pregunta que hizo el señor relacionada con el cambio climático es precisamente pensando también en estrategias de conservación, bueno, pues el cambio climático sería complejo de plantearlo, pero sí en especies que están amenazadas. Y lo que tú planteabas de cómo una matriz en un potrero va a afectar y les va a aislar mucho a un bosque, esos especialistas de bosque que pues, siempre van a requerir unas condiciones de hábitat para todo su desarrollo. Entonces sería súper interesante si en algún momento también se plantea, sobre todo con esas especies amenazadas y en un escenario de cambio climático. No sé si sea mucho pedir. Sí, pues eso es como la idea. Y yo creo que, y tu pregunta digamos que me da pie a hablar de otra cosa y no sé si de pronto alguno vio ese montón de huevos o vio los huevos de los museos y de los que colecté y le causó un poco de impresión como, Dios mío, todos los huevos, todos los pollitos muertos. Por seguridad que no faltó. Sí, pues digamos que para responderlo como de forma bien, digamos, resumida, las colecciones son súper importantes y son la evidencia de todas las características de estos organismos. Y por ejemplo, en las especies que estudiamos en el Amazonas hay más de un 80% de predación de nidos. Entonces imagínense especies que están anidando y de 10 nidos se comen 8 o 9. Entonces digamos que el impacto que uno genera al colectar 1, 10 o 20 huevos es mínimo en comparación con la cantidad de huevos que se están produciendo. ¿Listo? Y digamos que eso, yendo un poquito más allá en especies amenazadas, si por ejemplo una especie amenazada, y digamos que a veces se encuentran como obstáculos ahí para estudiar ese tipo de especies que precisamente serían las más interesantes, es porque de todas formas, por ejemplo, una especie que se ve afectada por este tipo de colecta sería una especie que igual ya se iba a extinguir. ¿Sí? Entonces digamos que este tipo de estudios antes enriquecen un poco lo que sabemos sobre las especies sin afectar los tamaños poblacionales. Dale. En esas especies que tienen ese rango de distribución tan amplio, por ejemplo uno ve Quiscalus lugubris que ya empezó a subir al nevado, que es uno de los ejemplos más bravos que hemos visto, con Ensinotrichia capensis que ya se empieza a registrar en tierras más bajas. Eso quiere que a largo plazo entre esas especies termina siendo el huevo el que determina los cambios taxonómicos para formar subespecies. Podría ser, y entonces esto sería aún más importante. Entonces, pero a lo que voy es que eso sería uno de los factores que puede estar influenciando ahí. Los huevos de todos estos ictéridos, como los chamones que mencionas y también los quiscalus, son bien interesantes y apenas se están estudiando porque tienen como una superdensidad de poros en la parte del medio. Entonces parece que también depende un poco de cómo es el huevo y cómo se distribuyen los poros en todo el huevo, lo que podría estar determinando. Seguramente hay unas especies como con otras características, unas especies generalistas, es decir, que pueden anidar casi que en cualquier lado, y hay otras que se estarían más restringidas, sería lo que yo esperaría. El huevo se puede considerar como vida. Y otra preguntita, me parece que a este señor Darwin no le va a ocurrir con otro problema que le pasó a Newton, que muy pequeño falló en la mecánica cuántica, pero no se aplica a la física clásica, y en lo muy grande con Einstein en la cuestión de la relatividad también falló. A Darwin no le puede suceder eso, o le ha sucedido eso. Pues hay un montón de retractores
a eso. De hecho, es muy interesante, no sé si algunos biólogos o algo se han leído El origen de las especies de Darwin. Él habla de un montón de ejemplos y de cosas, pero él nunca realmente habla sobre la selección natural y sobre el mecanismo. Eso ya después lo tomaron, fue otro grupo de pensadores, entre esos uno muy importante, Ernst Mayr, que lo que hicieron fue una cosa que se llamó la síntesis moderna, que empezó a explicar en 5 teorías diferentes cómo se opera la evolución. Entonces, digamos que a lo que voy con eso es que la teoría de Darwin es genial en el sentido de que ha sobrevivido todos estos años y de que se puede replantear y ha permitido que sea como dinámica en el tiempo y se le han metido otro montón de cosas. Por eso sigue vigente. Y si el huevo, pues sí, o sea, en el momento en el que empieza el momento de incubación, que empieza la división celular, no podría hablar de vida a nivel celular, no cognitivo ni nada. Sí. No, una pregunta sencilla, David, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa tiene varias respuestas. Para mí el huevo. Correcto. Pero no, un comentario. Lo que entendí es que cuando la vida pasa de ambientes acuáticos a ambientes secos, surge la cáscara del huevo como una estrategia para evitar la pérdida de agua, ¿cierto? Y todo este estudio está orientado a, digamos, que examinar esa hipótesis mirando gradientes de clima y altura y demás. No podrían haber otras variables como por ejemplo la tasa metabólica, por ejemplo, que pudieran explicar mucho de la estructura del huevo y de su evolución estructural, teniendo por ejemplo pues una consideración como por ejemplo la altísima predación sobre el huevo, ¿no? Variaciones en el tiempo de incubación, desde la postura, la eclosión, con una tasa metabólica más acelerada podría reducir el número de días en que el huevo está expuesto a ser predado, ¿sí? Y aumentar entonces el éxito, disminuyendo las probabilidades o el tiempo, digamos, de estar expuesto a la predación. Entonces factores como tasa metabólica podrían entrar y periodo de incubación podrían explicar algunas de las diferencias estructurales que estás considerando. Sí, esa es una pregunta bien interesante y yo pienso que definitivamente tiene que estar ahí involucrado. Algo, digamos que en términos prácticos, sobre todo porque estamos en campo, nosotros medimos el vapor de agua que salía y no, por ejemplo, la entrada de oxígeno y salida de CO2, es porque básicamente es más difícil medir. Y la salida de gas es un proxy, o sea, como un aproximado de cómo son esas tasas de difusión. Nosotros ya empezamos unos experimentos para ver tasas metabólicas de huevos, pero es bien complicado porque una vez no hay incubación, el embrión eventualmente se va a morir. Entonces, estamos trabajando en esa parte de la metodología para estudiar la parte metabólica, que seguramente es súper importante. La otra que hablabas, que es de los periodos de incubación, que es súper importante porque es básicamente qué tanto tiempo está el huevo expuesto perdiendo agua o respirando. Esa, digamos que ahí te adelantaste al siguiente paso del estudio, que es incluir como muchos más factores, entre esos los periodos de incubación. Y por ejemplo ahí seguramente, y eso va por el lado de las tasas metabólicas, va a haber una diferencia entre especies que llaman nidícolas y nidífugas. Esos son como los dos grandes grupos de aves. Las nidífugas son, por ejemplo, los patos, los tienamúes, los pollitos que nacen, están emplumados, se paran y ya se pueden ir con los papás. Hay otras que son las nidícolas, que son todos los otros aves que necesitan un periodo de desarrollo, nacen desnudas, con los ojos cerrados. Seguramente eso, qué tanto tiempo, qué tan desarrolladas nacen y qué tanto se demoran en desarrollar, va a tener una influencia muy importante. ¿Hay algo? Sí, claro.
qué tan rápido puede uno nacer a la vida, pues debe ser definitivo, ¿no? Sí, Si claro, más rápido, si definitivamente. tú puedes nacer a la vida lo más rápido posible, pues vas a disminuir una cantidad de riesgos Claro, y eso es... ambientales que podrían dar pues con el traste de tu éxito, ¿cierto? Sí, eso es dramático ya. Entonces, para terminar, como por ejemplo los hormigueros que son del mismo tamaño de todo un montón de pajaritos, por ejemplo, y nacen, digamos que de la misma forma, o sea, desnudos y con los ojos cerrados. Los periodos de incubación promedio de la mayoría de pájaros son entre 18 y 25 días. Y en los hormigueros, que son unas especies que sufren mucha depredación, son de 8 días. Entonces yo estoy seguro que en los hormigueros específicamente tienen que haber unas modificaciones súper interesantes para que se desarrollen tan rápido. La depredación diaria como una curva, una correlación ascendente. ¿Diaria? ¿A qué se refiere? La mayor depredación, menor tiempo de... Sí, pero ahí es difícil establecer la causalidad, o sea, si es porque hay poquitos días hay menor depredación o porque hay más depredación hay poquitos días. Sería difícil probarlo, pero sería David, interesante. tenía varias preguntas, pero quería que nos confirmaras algo. Lo que quiero plantear es que, si bien sabemos tanto de los huevos y de los huevos de tantas especies, sabemos muy poquito de los periodos de reproducción y de la reproducción en general de nuestras especies aquí en Caldas, digamos. ¿Eso es cierto? En todas partes. En todas partes, digamos que el trabajo más grande que se está haciendo lo está haciendo Gustavo Londoño en este momento en Anchicayá y pues en los sitios que trabajamos, y hay un montón de información que vamos publicando lentamente, pero sí, el desconocimiento es gigante. De hecho, para muchas especies no se sabe muy bien lo de la estacionalidad reproductiva, o sea, en qué periodos del año se reproduce. Yo hice un ejercicio sacando toda la información de las guías de Colombia y graficándolo, y uno puede hacer más o menos un estimado de cuándo se reproducen todas las aves, pero igual todo eso es información así súper fragmentada de hace 20 años. Y lo del huevo y la gallina, no sé si saben cuál fue, por qué respondí el huevo para nosotros. Porque uno esperaría que la gallina, bueno, o que un ancestro de la gallina puso el huevo y hubo una mutación que dio origen a la gallina. Entonces ahí fue que nació la gallina y siguieron habiendo gallinas. Está haciendo resumiendo la historia. Yo creo que pues con esto damos por terminada la charla de este mes. Por favor, un aplauso.